Muy buenas noches, amigos, y gracias por su atención. Vamos a hablar esta noche de una correspondencia, un tema bastante limitado, pero fascinante, en mi opinión. Una correspondencia de una familia británica en Centroamérica, en la segunda mitad, principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, perdón. La familia Hodgson, que se asentaron en la costa de los Mosquitos, un territorio que eventualmente fue dividido entre Nicaragua principalmente y Honduras, y es algo sumamente interesante. Esto salió a la luz en 1992 en una subasta en que se subastaron en diferentes lotes 20 cartas aproximadamente que cubrían un periodo de 33 años entre el superintendente o el gobernador de esa región de la Costa de los Mosquitos, un inglés, hasta Bristol, en Inglaterra. Bristol era su ciudad natal, donde tenía familia y relaciones comerciales. Los ingleses comenzaron a visitar, no muy amistosamente, Centroamérica, hacia 1630 y pico. El área estaba llena de piratas ingleses acechando los asentamientos españoles. Los panameños saben muy bien lo que le pasó a Panamá en ese siglo, que la antigua Panamá fue saqueada por el capitán Morgan, ¿no? Y los piratas británicos. Y desde entonces ha habido por siglos, ¿no? Una gran rivalidad entre los españoles que reclamaban esa región y los ingleses que estaban buscando oportunidades comerciales y oportunidades de expandir su imperio. El territorio al que nos referimos se muestra aquí de color naranja en este mapa de 1793. La costa de los Mosquitos, que esta parte es principalmente Nicaragua, esta parte es Honduras, y ahí esta parte era Honduras Británicas, hoy en día Belice. Y las islas del Caribe a su alrededor, aquí tenemos abajo las Islas del Maíz, la isla Providencia, aquí está la costa de Panamá, que la vamos a describir posteriormente, y Cartagena de Indias, el puerto más importante de Nueva Granada. Y La Habana aquí en el norte de la isla de Cuba, varios puertos en el centro-sur de la isla de Cuba. La Habana era el puerto principal de la navegación de los correos marítimos del Estado a partir de 1764. Y aquí está la isla de Jamaica, que era británica desde los años 1660 y pico, ¿no? ¿Por qué se llama la Costa de los Mosquitos? Aunque sin duda ahí está infestada por mosquitos, el nombre proviene de una tribu indígena que se llama Miskito o Miskitu. Todavía existen, y en aquella época los españoles no pudieron entablar relaciones amistosas con los mosquitos o los misquitos, y sin embargo los ingleses tuvieron mucho más éxitos. Los misquitos se mezclaron con esclavos africanos que trajeron principalmente los británicos, aunque también algunos españoles, y se mezclaron de raza, y a esa mezcla mestiza se le llamó zambos. También se escribe con Z, ¿no? Los zambos o misquitos vivían juntos y tenían sus dirigentes que se denominaban reyes. Aquí hay varios grabados de la época, de 1740, mostrando cómo los misquitos estaban quemando a un sacerdote español. Y aquí, mucho más tarde, a mediados de los años 1840, una casa indígena en la Mosquitia. Y esta es una representación déjeme ir para atrás un momento. Había dos asentamientos principales. El principal era el Río Tinto o Black River, que hoy es parte de Honduras, y el otro era Bluefields, que hoy es parte de Nicaragua. Aquí está una representación de Bluefields,
en la costa occidental del Caribe, que estaba protegida por una barra que prevenía la entrada de los buques de hondo calado de alta mar, y solamente se podía entrar con embarcaciones de bajo calado. Y aquí es una representación bastante burda de los asentamientos en los cuales los británicos intercambiaban bienes con los indígenas y llevaban a cabo sus actividades comerciales. También contaban con un sinnúmero de esclavos africanos trabajando en sus plantaciones. Los británicos en la Mosquitia, en la costa de los Mosquitos, tenían negocios sumamente lucrativos, principalmente madereros. Llevaban maderas nobles, caoba, cedro, y intercambiaban estos bienes con Jamaica y directamente con Inglaterra. En general tenían buenas relaciones con los indios misquitos, mucho mejor que la de los españoles, y operaban basados en varias islas del Caribe, que les voy a mostrar más adelante. Tuvieron una rivalidad con los españoles de más de 150 años. Su correspondencia era enviada inicialmente desde la costa por embarcaciones pequeñas hasta alguna isla del Caribe, y desde ahí de diferentes formas, ¿no? Podía ser de manera privada en sus propias embarcaciones. La familia Hodgson, por ejemplo, tenía una fragata de 300 toneladas que hacía viajes anuales cargada de madera directamente hasta Inglaterra. También contaban con balandras que hacían viajes entre Jamaica, Cartagena y otras islas pequeñas, y un bergantín que hacía viajes con Norteamérica, con parte de los Estados Unidos. También se empleaban paquetes británicos. Paquetes británicos eran eran barcos que hacían viajes con regularidad entre las islas del Caribe británicas e Inglaterra, principalmente Falmouth, o buques mercantes que salían sin regularidad llevando carga entre diferentes puertos británicos y puertos del Caribe. A partir de octubre de 1764, posteriormente, se pudieron emplear las embarcaciones del Correo Marítimo del Estado españoles que hacían viajes mensuales con algunas interrupciones entre La Habana y La Coruña en el norte de España. La familia a la cual nos referimos es la familia Hodgson. Hoy en día hay numerosos, no solo descendientes de la familia Hodgson en esta región, sino gente con ese apellido que evidentemente fueron o esclavos o otro tipo de empleados en sus plantaciones. El primer protagonista de esta historia es Robert Hodgson, el padre, que era un oficial de infantería que llegó a la región de los Mosquitos en 1739. 10 años más tarde fue nombrado el primer superintendente británico de esa región, que los ingleses declararon un protectorate británico, a pesar de que los españoles insistían que tenían derecho a esa región. Robert Hodgson tuvo varios hijos. El hijo mayor también se llamaba Robert Hodgson, el segundo, nacido alrededor de 1737 y fallecido en 1791. Robert Hodgson, el hijo, se casó con Elizabeth Pitt Hodgson. Elizabeth Pitt era la hija del primer colonizador británico en esa región, y la misma nació en el Río Tinto y se casó con Robert Hodgson. Tuvieron 4 hijos: William Pitt Hodgson, Robert Hodgson III, Martha María Hodgson, que se pasó mucho tiempo en Bristol, y Ariadne o Addie Hodgson, que falleció muy joven. Hablaba español muy bien en la ciudad de León, en Nicaragua. Y los otros protagonistas de esta historia son la hermana de Robert Hodgson II, Elizabeth Hodgson, casada con Thomas Simons. Thomas Simons era un abogado que arreglaba todo tipo de problemas, y a quien se le envió la gran parte de la correspondencia salida de Centroamérica de esta familia. El asentamiento del Río Negro o Black River o Río Tinto, hoy en día se llama Río Seco,
ya no existe, quedan las ruinas. Esta región fue inicialmente explorada por Cristóbal Colón en 1502. Está localizada entre una laguna en el noroeste del departamento oriental, departamento, perdón, del noroeste de Gracias a Dios en Honduras. Está cerca de la desembocadura del río Negro o del río Sico, como se dice se le llama hoy en día. Está al este del puerto de Trujillo, o estaba al este del puerto de Trujillo. Los primeros contactos británicos fueron en 1633 por una compañía británica que explotaba la región, la Compañía Británica de Providencia, que ocupaba principalmente las islas del Caribe de Providencia y de San Andrés. No fue hasta fines de la Guerra de Sucesión Española, en la segunda década del siglo XVIII, que los primeros colonos británicos llegaron a esa región. El primer asentamiento fue dirigido por William Pitt, que fue el padre de Elizabeth Pitt, la esposa de Robert Hodgson, el hijo. La presencia británica incrementó notablemente durante la guerra de la oreja de Jenkins, en la cual se envió al teniente coronel Robert Hodgson, el padre, a defender los asentamientos británicos, y llegó al Río Tinto, el Black River, donde se estableció inicialmente. La historia de esta región es fascinante entre los intercambios militares, políticos, estratégicos, las relaciones con los indígenas. Es digna de una novela fascinante, ¿no? Durante la Guerra de los 7 Años, de 1756 al 1763, Robert Hodgson regresó y se estableció, Robert Hodgson, el hijo, regresó y se estableció en esa región. Interrumpió sus estudios en Inglaterra, y en 1767 el hijo de Robert Hodgson, el segundo, fue nombrado superintendente de la región, hasta 1775, cuando lo removieron, dadas las protestas de muchos de los colonos debido a su manera de gobernar. La Revolución Americana también incrementó la rivalidad entre los españoles y los ingleses. Hubo muchos combates, muchas luchas entre diferentes facciones, hasta que finalmente, después de la guerra de la Revolución Americana, cuando concluyó en 1783, hubo varias negociaciones. Finalmente, en 1786, hubo una convención anglo-española en la cual los británicos accedieron a retirarse de esa región, y se les permitió mudarse a las Honduras británicas, eventualmente Belice. Finalmente, la gran mayoría evacuó la región en 1787. En aquella época, el superintendente era William Pitt Lawrie, que era un descendiente de William Pitt, el primer asentador británico. Finalmente, bueno, la historia continúa, pero una vez los españoles tomaron posesión de esa región, las relaciones con los indígenas empeoraron grandemente, y en 1800 los indios misquitos masacraron a casi todos los colonizadores españoles en la colonia del Río Tinto. Aquí vemos la primera carta de este tipo de correspondencia. Se conocen cartas previas. Se conoce una carta de 1740 a la isla de Roatán, que está en el norte de Honduras, en el Mar Caribe. Pero esta es la primera carta que se conoce de esta correspondencia de la familia Hodgson. Fue enviada privadamente. Había varias maneras de enviar la correspondencia, o privadamente, o a través de barcos o paquetes británicos, o, como les mencioné anteriormente, después de 1764, utilizando las embarcaciones de correo marítimo españolas que viajaban desde La Habana a La Coruña. Esta carta viene de Black River, hoy en día Honduras, a Bristol, enviada privadamente, enviada por Robert Hodgson, el hijo, y encaminada en Londres, como pueden ver aquí, recibida e encaminada el 14 de abril de 1764 por su humilde servidor Robert Campbell, que la envió también privadamente hasta Bristol, donde fue recibida 2 días más tarde, el 16 de abril. Y esta es parte del contenido. Como pueden ver, fue escrita en el Río Negro, Black River, en la Costa de los Mosquitos,
en el Gunpowder Plot, alguna subdivisión en 1763. Muchas de estas cartas, como esta, mencionan la falta de correspondencia o la falta de embarcaciones para llevar correspondencia, como esta, por ejemplo, que dice que desde octubre de 25 último, no se ha recibido barcos aparte de un barco que salió de Jamaica ese día, no se ha recibido ninguna carta ni ninguna embarcación desde esa isla. Y ese es un tema bastante común. Esta es una carta enviada por el sistema postal, no privadamente, de 1764 del Río Negro, Honduras, hasta Bristol, llevada por un barco británico. En este caso, un barco de guerra, el barco de Su Majestad Richmond. Esto no era un paquete que hacía viajes con regularidad, sino un buque de guerra. El Richmond tiene esta indicación que de G o que de C, que Dios conserve, en latín, que Deus conserveat, y era un talismán que comúnmente se utilizaba en el siglo XVII y siglo XVIII, principalmente por los británicos y por los holandeses, etcétera, para darle suerte al barco y para pedir la protección divina y evitar que sufriera algún daño en su travesía. Y esta carta no entiendo bien qué tipo de tarifa. Tiene lo que parece ser un 7 que fue tachado y aquí dice in all, en total, parece ser un 9, parece ser un 3, no estoy seguro, no hace mucho sentido, es algo que hay que analizar con más detalle. Y esto depende de dónde hubiese llegado esta embarcación, porque la distancia era la tarifa de barco, que en aquella época me parece que era 4 peniques, más la tarifa interna, que variaba, depende de la distancia recorrida. Por eso se sumaba al total, in all, cierta cantidad. Fue escrita por Robert Hodgson, el hijo, el segundo, desde Black River, Costa de los Mosquitos, marzo de 1764, fue recibido en junio bastante rápido. Y esta marca que tiene en el reverso es un fechador, el primer tipo de fechador conocido en la historia, se llaman fechadores Bishop, por el administrador de correos de Inglaterra que estableció estas marcas a finales de, bueno, en el último cuarto del siglo XVII, en los 1660 y pico. Y esta carta tiene el fechador que dice 12 IV, o esto es iniciales de julio, o junio, perdón, julio es AL. Junio 12 fue recibida probablemente bueno, sin duda en un puerto británico, y de ahí el recorrido interno hasta Bristol, donde fue recibida 2 días más tarde. Y esta es una de las pocas cartas de esta correspondencia que se conocen en el sentido contrario. Fue enviada por Robert Hodgson a su esposa, Elizabeth Pitt Hodgson, en la colonia del Black River, en la Costa de los Mosquitos, en 1766. Aquí está su inicial, RH, era como solía firmar. Una carta romántica. No les voy a revelar su contenido por completo. Después de lo que hablamos de la lupa, puede que resulte contraproductivo. Enviado aquí en Londres el 1 de octubre de 1766. Cartas muy tempranas, y esta fue evidentemente llevada fuera de la valija. Aquí tenemos varios ejemplares de cartas de barco, similares a las previas, pero con diferentes tarifas. Esta carta fue enviada de Bluefields hasta Bristol, sin duda llevada privadamente hasta Jamaica, y de Jamaica puesta en un buque mercante que viajó hasta Liverpool, dirigida a Robert Hodgson, enviada por William Pitt Hodgson, el suegro, perdón, uno de sus hijos, el hijo mayor, desde Bluefields hasta Bristol. Aquí tiene el docketing, la marca del manuscrito de salida. Salió en junio del 83 y llegó en septiembre, relativamente rápido la travesía. La tarifa de 5 peniques, en este caso, se compone de 4 peniques de ship letter, de carta de barco hasta el puerto de llegada, más un penique por la tarifa de tierra interna. Y aquí tenemos el contenido muy interesante. Revela
la captura de su padre, Robert Hodgson II, por los españoles. Como les dije, había una rivalidad continua prácticamente, y los españoles capturaron a Robert Hodgson mientras viajaba en una de sus embarcaciones rumbo a Jamaica, y aquí menciona Papa was taken, el capitán del transporte ha llegado hasta Jamaica y dejó a mi padre, a papá, en Cartagena de Indias. Y aquí explica que no dejaron que los indígenas que viajaban con él que desembarcaran en Jamaica. Los británicos frecuentemente invitaban a los reyes u otros oficiales misquitos hasta Jamaica para agasajarlos, hacerles regalos y solidificar las relaciones entre los indígenas, que resultó muy provechoso para ellos, ¿no? Y aquí demuestra la captura de Robert Hodgson. Aquí les muestro mapas de la región donde se ilustra aquí Río Tinto, aquí Bluefields, aquí hay un par de islas que se llaman Islas del Maíz, la isla del Maíz grande y pequeña, cerca de Bluefields. Aquí hubo muchos asentamientos británicos. Y aquí está Jamaica, el sur de Cuba, Trinidad, que la vamos a mencionar más adelante, y su puerto, Casilda. Aquí está Portobelo. A la derecha estaba el puerto de Gracias a Dios, que fue destruido por los británicos. A la izquierda está Aspinwall. Al otro lado del río Chagres de Aspinwall había un asentamiento español de Chagres. Aspinwall fue desarrollado por los americanos. Cerca de Aspinwall, en el otro lado de la bahía, estaba el puerto de Colón, que eventualmente fue un término importante para líneas de vapores posteriormente. Y esto aquí les da una idea de lo que estamos hablando de esta región. Y esta es una carta fascinante. Esta es una carta escrita por Robert Hodgson, ya después de haber sido capturado por los españoles. Lo capturaron cerca de Portobelo. Esta carta fue escrita en Portobelo, Panamá, y el hombre fue llevado a Cartagena, donde se reunió con el obispo y con el virrey. El virrey era Antonio Caballero y Góngora, el virrey de Nueva Granada, y se le capturaron un cofre lleno de mapas importantísimos y de documentos estableciendo sus relaciones con los misquitos. El virrey quedó tan impresionado por este tipo de conocimiento profundo que decidió negociar con Robert Hodgson, una cosa sumamente inusual. Y en esas negociaciones, Robert Hodgson negoció el mantener la permanencia de sus posesiones, de su territorio, que había comprado de los indígenas hace varios años. En el 1750 y pico había comprado ese territorio, que era su base de operaciones en Centroamérica. Y el trato fue sumamente inusual. Robert Hodgson juró fidelidad a la corona española, a Carlos III. De hecho, fue hecho miembro de la orden de Carlos III, y juró fidelidad a la fe católica, pero por un periodo de 5 años, si pueden creer que eso fue posible. Los españoles esperaban que Hodgson intercediera por ellos para mejorar las relaciones con los indígenas, y Hodgson le prometió que él sería capaz de hacer eso sin ningún problema. Como buen político hizo todas esas promesas. Y aquí vemos esta carta salida de Portobelo, Panamá, a Bristol, enviada por, como les dije, no sé si se los mencioné, pero había un triángulo de comunicaciones importante llevado a cabo por Balandras entre Trinidad, en el sur centro de la costa de Cuba, y Portobelo y Cartagena. Ese triángulo enviaba mucha comunicación en la segunda mitad del siglo XVIII. Y esta carta es el único ejemplo con marcas que confirman esta ruta. Salida de Portobelo, entrando por Trinidad. Esta es la primera marca postal conocida de Trinidad y la única que se conoce de este tipo de marca. Al llegar a Cuba, de Cuba fue enviada por tierra hasta La Habana
donde se le pone esta marca Islas de Barlovento. De ahí fue llevada por un paquebote de correo marítimo español hasta La Coruña, y de ahí fue por tierra por Francia hasta España, perdón, hasta Inglaterra. En Inglaterra fue tasada inicialmente 1 chelín y 6 peniques, que desde 1710 era la tarifa para la correspondencia de España o Portugal, ya sea de forma directa o por embarcaciones o a través de Francia. Pero esta era la tarifa hasta Londres. En Londres se tasó esto, pero después se tachó y se le añadió el recorrido interno, 8 peniques adicionales por la tarifa interna desde Londres hasta Bristol. Es una carta fascinante. Y aquí les muestro un grabado del puerto de Portobelo en 1739, cuando fue destruido por la flota inglesa durante la guerra de la Oreja de Jenkins. Esta pieza es sencillamente excepcional. Y de la marca Islas de Barlovento le comento por qué es excepcional esta pieza, por estos motivos. Esta marca fue creada en la Reforma Postal de 1779, en la cual se reorganizó el sistema postal español en la península. Se formaron 16 demarcaciones, y en América, que en vez de ser un monolito, una sola entidad para fines postales, se dividió en 9, en el Nuevo Mundo, 9 demarcaciones postales, incluyendo una en Manila, en Filipinas. Y Islas de Barlovento tenía sede en La Habana. Obviamente incluía varias islas del Caribe, incluyendo la isla de Trinidad, hoy en día parte de Venezuela, y posteriormente varios puertos en Norteamérica, como Nueva Orleans, San Agustín y Pensacola. ¿Por qué es poco usual esta carta? Bueno, primero que nada, el 90% de las marcas Islas de Barlovento se conocen en cubiertas enviadas en el siglo XIX, no en el XVIII. El 90% se conocen en cubiertas dirigidas a España o sus colonias. El 90% de los casos aparece la marca sola, no en combinación con otras marcas, como en este caso la marca Trinidad. Y en el 90% de los casos, las cubiertas con esta marca se originaron en Cuba. En este caso fue de tránsito por Cuba. Por todos estos motivos es una pieza excepcional, además de ser un uso temprano de esta marca. La primera que se conoce es de 1779. Aquí vemos otras maneras en que esta correspondencia fue transportada. Esta es una carta también de 1783 de Bluefields, en Nicaragua, a Bristol, pero en este caso fue llevada privadamente hasta Jamaica, y de ahí fue puesta en un buque mercante que la llevó hasta el puerto de Portsmouth en Inglaterra. Fue escrita por Elizabeth Hodgson, la esposa de William, perdón, aquí estoy equivocado, es de Robert Hodgson, nuevamente quejándose de la falta de correspondencia recibida en esa localización tan remota. Y estaba dirigida a Robert Hodgson, el hijo, era su hijo. Como la cubierta que le enseñé anteriormente fue tasada 5 peniques a su llegada a Bristol. Y esta también es una carta muy interesante, enviada en 1791 desde León, Nicaragua, hasta Bath. Esta es una de las pocas cartas que no va dirigida a Bristol. Bath está cerca de Bristol. Por vía de Guatemala y La Habana. Esta carta, de forma similar a la que les enseñé, una que les enseñé anteriormente, fue tasada un chelín 6 peniques, el cual se tachó y se cambió. Se le añadieron 5 peniques por la tarifa interna y fue tasada un chelín 11 peniques. Pero lo más interesante es su contenido. Fue enviada por William Pitt Hodgson, y aquí dice, indica la dirección que debe de ponérsele a las cartas dirigidas a él. En esa época estaba viviendo en León de Nicaragua. Su padre había sido nombrado en 1787 el gobernador español de esa región, intercediendo por medio de los españoles con los indios. Hubo varios problemas en 1787 en
Bluefields, que hubo levantamientos, perdón, en 1790 hubo un levantamiento indígena, por lo que Hodgson y su familia tuvieron que trasladarse de Bluefields hasta León. Y en León cuenta la triste noticia que tengo la triste necesidad de hacerles saber que mi padre falleció en Guatemala el 6 de este mes, etcétera, 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 anunciando la muerte de Robert Hodgson, hijo, o el segundo. Una cubierta muy interesante. Esta carta, similar a la previa en el término, en cuanto a las marcas, por cierto, esta marca Guatemala tuvo una función doble, ¿no? No solo se refería a la ciudad de Guatemala, sino también a la demarcación postal de Guatemala, a la cual León o Nicaragua, de la cual formaba parte. ¿Dónde se estampó esa marca exactamente? No se sabe, pero muy probablemente en la ciudad de Guatemala de por sí. ¿Y cómo llegó hasta Cuba? No sabemos si fue por tierra, por vía de Veracruz o por algún otro modo. No se le puso la marca Isla de Barlovento porque generalmente en aquella época, una vez la carta tenía cierta marca, o sea, marca de origen o de demarcación, la cual pudiera identificar su origen, y por ende se le pudiera aplicar la tasa correcta, no se le ponían otras marcas. Hubo varias excepciones que son raras. Por ejemplo, la mayoría de estas cartas tienen solamente la marca, no esta carta de esta correspondencia, sino otras dirigidas a España, tienen solamente o la marca León o la marca Guatemala, pero no ambas. O la marca Islas de Barlovento, pero no la combinación. Esta es una carta con la misma combinación, del mismo origen, al mismo destino, pero siguió una ruta diferente. Sí fue de Cuba hasta La Coruña, pero de La Coruña no fue por Francia, lo sabemos por la tasa. La tasa esta es una carta de peso doble, tasada 2 chelines. Desde 1789, con varias interrupciones, hasta fines del siglo XVIII, hubo un servicio de paquebotes que hacía el recorrido entre La Coruña y Falmouth, Inglaterra. La Coruña, España, y Falmouth, Inglaterra. Se utilizaban, en esa época, en el 1793, se utilizaban 4 paquebotes, 2 españoles, el Quirós y el Magallanes, y 2 ingleses, el Arab y el Janvin. Obviamente por los siglos que esto estuvo funcionando hubo diferentes embarcaciones, pero esta es una pieza sumamente interesante por la ruta a seguir. Y fue mandada de la isla del Maíz, que les enseñé aquí anteriormente, donde la familia Hodgson había escapado después de un ataque y destrucción de sus asentamientos por los indios misquitos. Esta carta se demoró bastante, de febrero del 1793 hasta agosto del mismo año. Bueno, que no es tan exagerado tomando en cuenta el recorrido de este tipo de correspondencia. Y este es un contenido parcial de esta carta que demuestra el desastre que sufrieron en sus negocios en la Costa de los Mosquitos. Mi madre, hermanos y yo, con la gran mayoría de nuestros negros, estamos bien y completamente seguros en esta isla, la Isla del Maíz. El año pasado, 1792, tuvimos peligros y problemas de los cuales no se pueden imaginar, pero ahora está todo tranquilo. O sea que perdieron todo su establecimiento. The total loss of our establishment at Bluefields, que fue atacado e incendiado el pasado noviembre por un partido de los peores mosquitos, de los mosquitomens. Y la familia Hodgson perdió su fortuna en gran medida. Los que se quedaron en León fueron mantenidos por los españoles, pero los que se fueron a Corn Islands y después a Jamaica estaban totalmente destitute, como se dice en castellano, ¿no? Empobrecidos. Esta es otra carta de 1792 desde Bluefields, en Nicaragua, hasta Bristol, que muestra cómo se aplicaban las marcas inconsistentemente. Esta carta fue sin marcas de Bluefields, llevada privadamente hasta La Habana, donde se le puso la marca Islas de Barlovento, y de ahí fue por un paquebote español a La Coruña, a través de Francia a Inglaterra, donde fue tasada 1 chelín 6 peniques y posteriormente corregido a 1 chelín
11 peniques cuando se le añadió la tarifa interna. Aquí vemos una marca de llegada septiembre 7 de los muchos tipos de marcas Bishops que existieron a través de los años. El sistema postal español comenzó a usarse en 1783 cuando Robert Hodgson II llegó a tener el acuerdo con las autoridades españolas para ser el gobernador de la región. Por supuesto que como buen político prometió mucho más de lo que pudo llevar a cabo, y los indios mesquitos nunca dejaron de ser hostiles contra los españoles. Inclusive la hostilidad duró hasta bien entrado el siglo XIX. Y esta otra carta nuevamente mostrando la inconsistencia. No tiene ninguna marca postal, pero hizo el mismo recorrido. Esta carta fue enviada en 1791 desde Guatemala hasta Bristol, la misma Robert Hodgson el tercero, enviada a través de España, Francia, tasada a 1 chelín 6 peniques y corregido a 1 chelín 11 peniques. Tiene dos tipos de marca Bishop, una de Londres y otra de Bristol a su llegada. Durante este periodo, intermitentemente, se tomaba ventaja de cualquier embarcación disponible. Como ven, esta carta fue una carta de paquete, de packet boat, tasada, una carta doble, 1 chelín por 2, enviada por Mr. Thomas, capitán, no veo bien el nombre aquí, lo tengo escrito por el barco Thomas, perdón, capitán Frisbee, el barco Thomas, a la señorita Hodgson a través del Thomas Simons en Bristol, Inglaterra, desde la isla del Maíz Mayor. También menciona que los misquitos ofrecieron que los británicos regresaran a sus asentamientos en Bluefields, lo que no se confiaron mucho de esa falsa promesa. Y esta es tal vez la carta, aparte de la que tiene la marca Trinidad e Islas de Barlovento, la carta más fascinante de esta correspondencia. Fue enviada desde la Isla del Maíz, hoy en día Nicaragua, hasta Bristol, privadamente hasta La Habana, donde se le puso el Isla de Barlovento, y después llevada a La Coruña y a Francia. Pero ¿qué pasa? En febrero de 1792, Francia e Inglaterra estaban nuevamente en guerra, por lo cual se interrumpió la comunicación directa. Esta carta fue detenida, tiene una marca de intervención con el símbolo de la República Francesa, fue después de la Revolución Francesa. Posteriormente tiene dos marcas Bishop de llegada y tiene marcas en creyón rojo de control, número 880 G, no sé exactamente lo que significa esto, pero miren el contenido. Vista, esto fue un intérprete, fue censurada en Francia, detenida por casi 3 años. Fue escrita en agosto del 1792, finalmente fue entregada y recibida en julio de 1795. Es fascinante. También el contenido es sumamente interesante. Menciona que estamos en León, la Costa de los Mosquitos está en convulsión, pero no hemos recibido daño directamente. Una carta fascinante. Y casi por último, les muestro ejemplos de correspondencia que se llevaba privadamente en los casos donde no existía ningún servicio postal. Esta carta fue enviada en 1790 de Robert Hodgson II hasta su hijo Robert Hodgson III, el cual se encontraba en las Islas del Maíz. Fue enviada desde Chagres, hoy en día Panamá, hasta la Isla del Maíz Mayor, hoy en día Nicaragua. Fue enviada en noviembre de 1790 y casi un año más tarde finalmente fue recibida. Dice a Robert Hodgson, si es que pasa por la Isla del Maíz. Evidentemente se quedó esperándolo ahí por bastante tiempo. Y esta me parece que es la última carta de esta correspondencia, la correspondencia salida de Centroamérica, de Robert Hodgson III, su hermana María, en Bristol. Fue escrita en diciembre de 1796 y recibida 6 meses más tarde, en 1797. En este caso, fue manejada por el correo británico en Kingston, donde se le puso la marca Jamaica,
y fue tasada un chelín como la marca de paquete, ¿ves? Como no era un barco ordinario, sino un packet boat, un chelín más la tarifa interna entre Londres y Bristol de 8 peniques. También una carta bastante rara y muy interesante. Y con eso termino esta breve presentación. Aunque son pocas las cartas, lo importante es la calidad, no solo la cantidad, y nos da una visión de lo interesante, lo fascinante que era vivir en aquella época, en ese lugar tan remoto, con tantas dificultades. Había que ser de verdad bastante aventurero, o el potencial de ganancia tuvo que haber sido enorme para que esa gente arriesgara la vida y vivir en medio de la selva, tratando de ganarse la vida explotando la región. Y ahora, si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarlas. Excelente, Yamil, excelente. Una pregunta, ¿esa correspondencia cuando la remataron fue muy costosa al final? Yo estúpidamente solamente compré la que tenía marcas españolas, pero sí, la compré en julio de 1992, antes de que Mauricio hubiese nacido. Y te Pero costó fue... un buen dinero. No tanto, bueno, 1000 y pico. No fue barata, ¿no? Pero, hombre, valía absolutamente todo eso, ¿no? No fue barata, Claro. pero no una cosa demasiado cara. Para yo haberla podido comprar, tuvo que haber sido barata, ¿no? Si no Claro. se lo hubiera llevado a Jaime o alguno de esos. Seguro que no la vieron. Sí. Sí. Hermosa charla, Gracias. hermosa, Yamil. El material es hermosísimo. Sí, Sergio. ¿Y quién tiene esa colección en este momento que está esparcida? Está totalmente esparcida. Yo la tuve, todas las marcas españolas yo las tuve, pero bueno, llegué Claro. hasta donde pude y me queda una, me queda la de Trinidad e Isla de Barlovento juntas, pero las demás la tuvo Jesús y ya, varios coleccionistas de Nicaragua, ¿no? Michael Burks, pero se ha esparcido. Sergio. Ok, y a mí es muy interesante y siempre tus conferencias son una clase de historia que no tenía la menor idea. Está muy interesante. Tengo una pregunta específica sobre una carta que tú mencionaste que fue censurada y por eso demorada. ¿Cómo reconoces que fue censurada? ¿Cuál es la marca o la información que te confirma que fue así? Déjame ponerla de vuelta, ¿no? Sí, por favor. Ups. No sé qué he hecho, pero déjeme ver. Ujú. Aquí. Déjeme ver. Esta marca, aunque no, la marca ovalada negra con la gorra símbolo de la República Francesa, Ujú. las flechas, etcétera. No se puede leer exactamente, específicamente. Alguien me indicó que era una marca de tipo oficial, aunque no de censura específicamente, pero cuando vemos el contenido de otra tinta diferente, en francés, view, vista, Gaudí, intérprete. Ok. Que esto yo lo interpreto que fue el censor que examinó la carta y la detuvo, porque obviamente, primero que nada, no había relaciones amistosas entre Francia e Inglaterra. Segundo que nada, pudo haberse interpretado que esto era información sensitiva, ¿no? Hablando de que están en León, que la Costa de los Mosquitos está en convulsiones, pronto vamos a recibir dinero desde España, etcétera, etcétera.
Y por eso yo pienso que esto una marca de censura, tomando en cuenta también estos números que son muy raros, que yo no los he visto en ningún otro tipo de correspondencia, ¿no? ¿Y hay alguna referencia que indicaba que esto era sistemático o sencillamente era una decisión interceptar las cartas de ciertas personas? Bueno, yo pienso que no, la respuesta, honestamente, no sé, pero yo pienso que era algo sistemático, ¿no? En tiempos de guerra con el enemigo, de la misma manera, Manuel, tú habrás visto la correspondencia capturada, me parece que toda fue abierta, ¿no? No, o la mayoría fue abierta. No toda, no toda. Algunas las abrían, otras todavía permanecen cerradas. Sí. Pero por supuesto la gran mayoría las abrían para mirar el contenido y si había alguna indicación, pero hay muchas que están cerradas y siguen cerradas. Sí. Mauricio. Primero, Yamil, felicidades, muy interesante la charla como siempre. También me gustó mucho que tocaras un tema que parte de la Musquitia es territorio hondureño, así que digamos que es un tema de casa. Interesante, fascinante las cartas. Nuevamente, ¿cuándo fue que adquiriste esa pieza? La que tú tienes, la de las marcas españolas. ¿En qué año? Julio de 1992. Okay. Yo estaba en segundo grado. Okay. Bueno, está bien. Bueno, disculpa, ¿no? Magnífica pieza. Solo una pequeñita observación. Casi que al principio mencionaste lo de gracias a Dios y habías puesto Northwest y es Northeast. Eso está al este correctamente, cierto. De Honduras, sí. Sí, al oeste está Omoa y Trujillo. Sí, Trujillo está, del otro lado, Omoa está para, sí, perfecto. Omoa está casi en Belice, ¿no? Sí, pegadito por Guatemala y después sigue Belice, fascinante. Incluso hoy en día, donde estaba ubicada ese asentamiento de Río Tinto, sigue siendo una zona inhóspita. Y esa parte de Honduras, gracias a Dios y todo eso, solo se llega, los asentamientos que están costeros por barco o algunos lugares por avión, no, por tierra es imposible, no hay caminos, así que me imagino que en aquella época era incluso más inhóspito todavía, y fascinante esa historia que nos compartiste el día de hoy, y muchas gracias por ello. Sí, la parte histórica es sumamente extensa, trataré de resumirlo lo más posible, lo más relevante, pero hay aventuras fascinantes, ¿no? De luchas con los indígenas, bueno, se puede hacer una novela, una telenovela de larga duración, ¿no? Sí, hay anécdotas hasta que se nombró a un rey de los Misquitos, los ingleses lo nombraron rey y cuestiones así, interesantísima la historia de estas regiones. Sí, no, ha habido reyes desde mediados del siglo XVIII, ¿no? Reyes misquitos, zambos misquitos, ¿no? Patrick. Discúlpame, Yamil, esa carta, ¿con cuál fue la carta que te quedaste? ¿Las dos cartas que te quedaste? Bueno, la que tengo seguro es la de Trinidad e Islas de Barlovento, ¿no? En una exhibición de correo inglés de Cuba, ¿no? De paquetes ingleses, ¿no? Como marca precursora. Las demás se han dispersado. Le he dado oportunidad a otros que la disfruten también. Vamos a ponerlo así, ¿no? Espero que me la vendas algún día. Bueno, no la tengo, no. Si no, te la cambio por un cafecito, un libro de café. Vale más el café que la carta, yo creo, pero bueno. Que la carta. Gracias. Muy bonito todo, gracias. Gracias. Sergio. No sé. Interesante la charla, Yamil. No sabía que había tanta historia de Hudson, ¿verdad? No sé si recuerdas, en mi colección tengo una dirigida a... Lástima que no tengo aquí mi colección, la tengo en la oficina, pero no sé si pueden ver esta. Sí, la ilustro aquí, esa es muy temprana, sí, ¿no? La vi ahí, es que entré tarde a la charla, pero creo que sí la vi, ¿verdad? Ahí está el precio también que compré en el 21. Te salió bien, porque es de 1766 por ahí, ¿no? Bien temprano. 66, sí. Sí, dirigida a Elizabeth Hudson, ¿verdad?
Sí, sí, la Sí, vi es ahí. una gran pieza, te felicito, ¿no? Sí, sí, gracias. No, no sabía que había tanta historia de él ahí. Voy a seguir buscando. Y hay algo más. Uno de los investigadores, hombre, Carl Offen, menciona que hay un grupo de 33 cartas en un museo en Bristol dirigidas a Robert Hodgson en la Costa de los Mosquitos, desde de su hija y de su hermana y el cuñado, ¿no? O sea que tengo que, bueno, en uno de mis, quizás Manuel, en una de tus vacaciones puedes irte a Bristol y investigar ese tipo de, ya que tú eres experto en ese tipo de, porque es interesante ver cómo se trataron esas cartas en Centroamérica, ¿no? Proveniendo de una colonia, de un territorio hostil. Bueno, también en esa época, durante de 1783 en adelante, Hodgson era un súbdito español, técnicamente hablando, ¿no? Pero sería interesante ver cómo se trató esa correspondencia proveniendo de Inglaterra, qué marcas de entrada, cómo se tasó, todo ese tipo de cosas, ¿no? Se reciben viáticos, Yamil. No hay ¿Cómo? problema. Se reciben viáticos. Todavía no he recibido el finiquito de los $50,000 de Londres. Dios. Sí. ¿Algo más, Sergio? No, gracias. Gracias a ti. Gracias. Eric. Sí, Yamil, muchísimas gracias por la charla. Una excelente y muy bonita recopilación. Más aún si por lo que dices, entiendo que la colección ya no está reunida o agrupada en un solo coleccionista, lo que hace que sea más probable que la información se pierda si no se reúne de esta manera como la expusiste. Hay un episodio que quería comentarte, del cual no cuento con la documentación debida, que tiene que ver con una situación que se dio previo al triunfo de la independencia de Estados Unidos, que tiene que ver con el límite entre Nicaragua y Costa Rica. Un amigo, Claudio Barrantes, en los años 90, encontró una documentación. Lamentablemente él ya falleció. Él era antropólogo y arqueólogo de la Universidad de Costa Rica, y encontró una correspondencia en archivos de Costa Rica relacionado con un episodio muy al estilo del Irán Gate de aquellos años 80, ¿verdad? Que se dio en su momento. George Washington le delegó a un oficial revolucionario llamado Jeremías Terry que hiciera un esfuerzo por provocar un alzamiento en la costa Mixquita en los años en que se estaba dando la confrontación con las tropas británicas en Norteamérica, de manera que pudieran dispersar la atención de los ingleses, de los británicos, y tratar de procurar que algunas de las tropas británicas tuvieran que movilizarse a la costa Mixquita para liberar la presión militar que tenía Washington en ese momento. Parece que cuando digo que fue un episodio así como muy complejo, muy encubierto, es porque a Jeremías Terry le asignaron una tropa de oficiales norteamericanos, bueno, de las tropas de Washington, que se encubrieron en una embarcación gringa, pero con bandera española. Y parece que España tuvo interés en procurar apoyar ese esfuerzo y enrolaron tropas militares españoles en la misma embarcación. La embarcación
desembarcó en lo que se llamaba en ese entonces Punta Arenas, que está en la desembocadura del río San Juan. Entiendo que es cerca de lo que se llama actualmente Isla Calero, que hace unos años tuvo un conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por una supuesta movimiento de límites fronterizos ahí, en el que los mapas de Google tuvieron algo que ver con respecto a eso, y generó ahí un pequeño conflicto que implicó que Costa Rica tuviera que meter algunos recursos, algunos esfuerzos de movilizar policía y todo esto. En esa playa que se llamaba en ese entonces Punta Arenas, desembarcó Jeremías Terry con su gente y entablaron contacto con el rey Miskito de entonces, procurando que le facilitara las condiciones para la confrontación con los británicos, con la mala suerte que los miskitos los vendieron. Los delataron a los británicos los atacaron, ellos estaban acampados en Punta Arenas, y los eliminaron. Según entiendo, dentro de las investigaciones que había hecho Claudio Barrantes, a los norteamericanos los ejecutaron ahí mismo, y a algunos de los españoles o huyeron o los dejaron libres, pero estamos hablando que esas zonas esa costa es una costa sumamente pantanosa, sumamente hostil todavía hoy día, y sin embargo, aún así, parece que se reportó que algunos de los españoles habían llegado a tocar costa en lo que es actualmente el puerto de Limón, posiblemente Matina en aquel entonces. Y después no se supo nada más. En la historia de Costa Rica, en la historia oficial, este episodio no está documentado, no aparece escrito en las memorias, digamos, de los historiadores más importantes que registran ese periodo. Y yo he estado con ganas de meterme un poco más a fondo a buscarlo, porque en algún lado tiene que estar la documentación que este muchacho reunió en ese entonces, porque es un capítulo muy interesante de la geopolítica de entonces, que tiene que ver con lo que mencionabas ahora, de cómo esa triangulación en todos esos puertos era clave para los intereses de las diferentes potencias que estaban no solo en conflicto, sino también en gestación. Si averiguo algo más, te tendré en cuenta para complementar esa información. Así que bueno, igual, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Sí, es interesantísimo este tema. Cuando España entró a la guerra, a la Revolución Americana del lado de Estados Unidos y Francia contra Inglaterra en 1779, ambas potencias aprovecharon para atacarse. Antes eran neutrales y se respetaban las embarcaciones, pero a partir de entonces, hasta 1783, los ingleses acosaron a los paquebotes españoles. Por ejemplo, 1781, en vez de viajes mensuales, creo que hubo 2 o 3 viajes al año entre La Habana y La Coruña, por miedo a ser capturada y destruida por los ingleses, ¿no? De hecho, la gran parte de la correspondencia que Manuela ha investigado data de 1780, 81, ¿no, Manuel? Durante la guerra de la Revolución Americana, en la cual los ingleses acecharon a la navegación española, ¿no? Tenían un poderío naval superior, y ambos países se atacaron unos a los otros, ¿no? Walter. Muy linda la charla. Walter, no vi tu mano, Walter, perdón. No, mi pregunta concreta de historia postal es, me llamó la atención espectacular cómo era la ruta, ¿no? de esas cartas. En una época tan turbulenta donde, como decías, Gran Bretaña, España y Francia muchas veces se peleaban entre ellos, como bien dice. Sin embargo, me pareció que por lo que mostraste, la carta la pagaba el destinatario en Inglaterra.
Después, ¿cómo le pagaban a los franceses de shilling a francos? ¿Cómo le pagaban al correo marítimo, al barco español en reales? ¿Cómo eso estaba tan bien aceitado y funcionaba? No se le pagaba. Los españoles no recibían nada. ¿Cómo se transmitía? Perdona, que te haya interrumpido. No se le pagaba, no. Los españoles no percibían nada, los franceses no percibían nada, pero del mismo modo, la correspondencia en el sentido contrario, el porteo se lo quedaban los franceses o los españoles, ¿no? Si iban en sentido contrario. O sea que no había arreglos postales que permitieran eso. Pero por hacer el favor al remitente no había otra manera organizada de comunicarse. Se enviaban las cartas sin pagar, sin percibir nada. O sea que en el caso de esta carta, los españoles no recibieron nada, solamente los ingleses al llegar a su destino. De haber habido correspondencia en el otro sentido, hacia España o hacia Francia, hubiese sido los españoles o los franceses los que se quedaban con el porteo, ¿entiendes? Pensé que no sabía que era así. Muy bueno. Gracias. Sí, el primer acuerdo postal entre España e Inglaterra fue en octubre de 1858, para que tengas idea de lo. O sea que casi un siglo después de eso. Manuel. Yamil, tengo una curiosidad. En las últimas cartas que presentaste, hablas allí de que las cartas llegaban a La Coruña y overland a Francia. Pero tengo entendido que el servicio de los Falmouth Packet era Falmouth La Coruña. Y tú nombraste 4 barcos, 2 españoles y 2 ingleses. Entonces, ¿por qué overland to France? Porque ese servicio no fue continuo, ¿no? Fue interrumpido muchísimas veces por conflictos, guerras, etcétera. ¿Cómo se llama? Andrés García Pascual ha estudiado eso con mucho detalle y los ingleses también. O sea que no fue algo continuo. Además, no salían todo el tiempo, ¿no? Salían cada varios meses, etcétera. Depende del periodo, o a veces par de veces al año, ¿no? O sea que a veces, si llegaba poco después de la salida del paquebote, era más rápido mandarla por tierra hasta Calais y de ahí por. Vale, gracias. Sí. Yamil, te quiero compartir una carta. Me dijo Sergio Vente, claro, la puedo compartir, está en la colección de él. Esto es de Río Tinto, pero cuando estuvo en posesión, bueno, cuando estaban los españoles, o sea, es una marca muy rara. Sí, antes de la revuelta que acabó con el asentamiento. Entonces no sé si ya se puede ver, creo que sí. Sí, Sí, esta es una espectacular, sí, es una pieza extremadamente rara. Poco después hubo el alzamiento y el asentamiento desapareció, pero esta es la única conocida de ese asentamiento. Así que ese Río Tinto. Sí. La quería compartir. Pieza, sí. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Yamil? Vamos a ver si conseguimos echarle mano al archivo en el sentido contrario. Damos la segunda parte de la charla, ¿no? Hay que ir a Bristol. Hay que ir a Bristol o quizás se pueda conseguir de otra manera. Vamos a ver. Eso hay que reblujar los archivos. Es la única forma. Sí. Esa es la nueva frontera de investigación de historia postal, ¿no? Los archivos, porque colecciones particulares ya no se han estudiado exhaustivamente, ¿no? Casi. Lo bueno es que existen los archivos con esas cartas, porque están allá. Si estuvieran acá, ya no existirían. Ok. En este caso, Yamil, nuevamente felicidades por la charla de hoy. Muchas gracias y hasta pronto, ¿eh? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bien. Chao.
Chao, buen día.